Mientras algunos nos dedicamos, insisto, con aciertos o con errores, a intentar averiguar qué está pasando en esta región, qué problemas tiene nuestra gente, qué problemas laborales, qué problemas tiene nuestra gente en los colegios, en la universidad, en los hospitales. E intentamos analizarlo, e intentamos poner ideas, propuestas encima de la mesa, criticar aquello que creemos que se está haciendo mal porque perjudica a intereses de nuestra comunidad. Otros se dedican a hacer jueguecitos de averiguación, a ver qué va a pasar el lunes que viene, a empezar a lanzar informaciones. Claro, así no es nada extraño que después pase lo que pase. Si desde Sanidad se dedican a averiguar quién estuvo y quién no estuvo en unas oposiciones, pues tampoco es tan extraño que tengamos los hospitales desabastecidos como los tenemos en estos momentos. Tampoco es tan extraño que se quede un hospital sin pañales como se quedó el hospital de Plasencia. Si nuestros directivos, si nuestros políticos se dedican a este tipo de jueguecitos, a intentar machacar al contrario, pues tampoco es nada extraño que tengamos la sanidad como la tenemos, que tengamos la educación como la tenemos, o que tengamos la economía y el empleo, pues como lo tenemos.